buenos días, tardes o noches, dependiendo cuándo y dónde nos escuches. Estamos bien emocionados porque estamos iniciando nuestro podcast de Iglesia Vertical y estamos tan emocionados de recibir hoy al pastor Asael Martínez, quien está con nosotros en esta tarde, es ya casi, ¿no? Bienvenido, Asael, ¿cómo estás? Bien, emocionado contigo de comenzar con ustedes esta aventura. Gracias por la primicia y súper contento de estar con ustedes estos días. Sí, Asael es un gran amigo, pastor en Oaxaca. Se me pasa el nombre siempre. Juchitán, Oaxaca. Una iglesia hermosa que la admiramos desde lejos. Ojalá pronto tengamos el privilegio de estar ahí y sentir lo que Dios está haciendo en ustedes, pero los admiramos demasiado y bueno, en estas fechas que nosotros estamos celebrando nuestro 8º aniversario en nuestra casa, en nuestra iglesia, bien agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho y agradecidos porque puede ser parte de lo que Dios está haciendo aquí también, en Obregón. No, es un privilegio enorme. Nosotros también le seguimos a la distancia, siendo pastores de una iglesia tan joven. Es muy inspirador lo que les pasa. Y como te he platicado, la verdad, nosotros los vemos, los seguimos, nos llenamos de fe a ver lo que Dios hace con sus vidas. Y nada, bien alegre de estar aquí con ustedes. Genial. Fíjate que cuando estaba pensando en este día, en el momento que íbamos a tener, pensé en hablar sobre los procesos, ¿no? Los procesos que vivimos. Creo que podemos tener muchas cosas diferentes todos, ¿no? Gustos, cosas que hacemos o que no hacemos, pero algo que nos puede unir un poco es que todo mundo está en procesos, ¿no? Está construyendo algo, está tratando de alcanzar algo, está desarrollando algo, ya sea su vida personal, un negocio, su vida cristiana, etc. Todos compartimos esta parte de etapas, ¿no? De vivir en etapas. Y bueno, hay momentos bien increíbles en nuestras vidas, pero también hay otros momentos complejos, complicados, otros desafíos que llegan de la nada. Entonces estamos en procesos, ¿no? Y si puede haber un tema en común, puede ser eso, ¿no? ¿En qué proceso estás? Y puede hablar alguien que empezó quizá haciendo ejercicio y está tratando de tener condición los primeros días, otros están empezando a ser padres, otros se acaban de casar, otros están estudiando, etc. Sé que ustedes han vivido algunos procesos personales como iglesia y la idea de este tiempo es platicar acerca de eso y de alguna forma juntos poder ver qué hacer o qué podemos llegar a hacer en los momentos de nuestras vidas, ya sean altos o bajos, ¿no? Porque Dios siempre está en los momentos altos y bajos. Una de las cosas que admiramos nosotros es que a pesar de muchas cosas que han enfrentado, porque nosotros vemos de lejos, ¿no? Dios los ha levantado y los ha llevado a algo asombroso, pero han vivido momentos complicados. La gente recordará, por ejemplo, el terremoto. ¿De qué año fue ya no recuerdo el año, hace cuántos años? ¿Ya también perdiste la cuenta? Ya, pero le preguntas un hombre sobre fechas, sí. Entonces es como que, sí, pasamos el terremoto, pero ya ni me acuerdo cuándo fue que lo pasamos. Ya tiene años, pero han vivido una pandemia, han vivido muchas cosas. ¿Cómo ha sido su experiencia con estos procesos que, como hace rato te decía en el carro, ¿no? Que a veces ya estás como que llegando a un punto y retrocedes y como que vuelves, parece que es un reinicio. ¿Cómo han vivido estos, si se puede llamar reinicios? Pues quizás el más fuerte que hemos atravesado, aparte de la pandemia, ha sido el del terremoto. Wow. Porque cuando justamente lo dices, pensábamos que ya estábamos llegando como a la cima de lo que en un momento soñamos y planeamos. Y sí queríamos dar un siguiente paso hacia una siguiente nueva etapa. Sí. Pero no comprendíamos que para ir a esa siguiente nueva etapa, Dios de verdad tenía que desarmarnos de nuestras expectativas naturales para meter su corazón en lo que Él había planeado para nosotros. Te platico súper rápido. La iglesia la iniciamos en un terreno que un cierto hermano de la iglesia nos ofreció para que desarrolláramos la iglesia. No nos pagó, no nos pidió que le pagáramos ni un peso de renta y nos dio la oportunidad de desarrollar, de edificar.
Wow. Para no hacerte cuento largo, en 5 años terminamos de dejar la iglesia como la queríamos. O sea, la dejamos genial, climatizada, bien iluminada, sillas, climatizado, lobby, área de niños, recibidor, o sea, todo lo que a lo mejor un día uno como pastor en espacio le quiere ofrecer a la gente, Sí. se lo ofrecimos a la iglesia. Okay. Teníamos 3 reuniones y todo iba bien. Entonces estábamos a punto de pedirles 2 años más, porque dentro de eso Dios nos dio la gracia de poder adquirir un terreno para poder edificar nuestro propio edificio, porque estamos en un lugar prestado. Y cuando estamos a punto de pedir 2 años más, nunca se me va a olvidar, en la primera conferencia de mujeres que hacemos de la iglesia, que se llama Refleja, eso fue un jueves. Inició el jueves, tuvimos jueves, viernes, sábado, al siguiente jueves vino el terremoto. Entonces estábamos en un punto donde las mujeres, la iglesia, las familias, estaba todo hasta arriba y pues fue a la medianoche, casi a la medianoche, 11:50 y tantos de la noche, el terremoto. Yo torreo, cuando me preguntan ¿y dónde fue? Yo les digo en la sala de mi casa, ahí fue el epicentro, ¿no? Fue durísimo, 8.2 en escala de Richter. Y ni siquiera el terremoto del 85 había sido tan fuerte y destruyó totalmente la iglesia. Totalmente. Todo lo que se invirtió en 5 años, todo se perdió en un instante. Wow. Pocas cosas que rescatamos, sillas, algo de equipo, pero de ahí en fuera todo lo demás, todo fue pérdida. Todo se vino abajo completamente. Y era comenzar de nuevo. Entonces voy a ser bien honesto. Yo fui a las 6 de la mañana al edificio de la iglesia, después de que contactamos a las personas de la iglesia, de que vimos que gracias a Dios no hubieron decesos en la iglesia, y fui a las 6 de la mañana a ver el edificio. Entonces, de la fuerza del terremoto, las puertas, el portón que da hacia la calle, estaba como que si alguien lo golpeó, estaba así añicos hacia adentro, como si alguien lo agarró las puertas y las hizo así, hacia adentro. Entonces dije, híjole, a ver si no ya entraron a robar la rapeña, pero cuando entro, pues todos los cristales están hechos pedazos, algunos muros se habían caído, el techo entero se vino abajo. Entonces cuando entré yo dije, pues ¿quién va a querer robar aquí algo, no? Todo se vino abajo. Yo lloré demasiado ese día. Lloré porque fueron 5 años de haber visto a la gente creer. 5 años donde todos invertimos con todas nuestras fuerzas, le creímos a Dios. Y todo se vino abajo en cerca de 1 minuto, que fue lo que duró el terremoto. Sí. O sea, tú piensas, pues 1 minuto no es tanto. Ese minuto pareció 1 año, ¿no? Que fue interminable. Y estando ahí, pues ya llorando, lo único que yo pensaba es, la iglesia se acabó. La iglesia se acabó y me puse a pensar en las demás iglesias y después me puse a pensar en la ciudad. Y yo dije, hasta a lo mejor nos vamos a tener que ir de Juchitán. Siendo honesto, sí lo pensé. Sí lo pensé y dije, esto va a ser devastador y vamos a tener que tener un nuevo inicio. Pero estando ahí, entre que estaba llorando y entre que estaba haciéndome las 1000 preguntas y qué voy a hacer y hacia dónde voy a ir, sí recuerdo mucho la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo las siguientes palabras: te dejé vivo para ayudar. Y esas fueron las únicas palabras que yo escuché. Y esas palabras redireccionaron mis emociones. Inmediatamente en cuanto yo escucho te dejé vivo para ayudar, fue como que algo se encendió en mi corazón. Que a pesar de lo que estaba viviendo, tenía un propósito y tenía un motivo. Entonces yo recuerdo regresar a donde estaba mi esposa e inmediatamente platicamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y no en cuestión de qué vamos a hacer con la iglesia, qué vamos a hacer si nos vamos a reunir, no. ¿Qué vamos a hacer frente a la calamidad? Y Dios nos dio perspectiva. Grabamos un video. Grabamos un video donde dijimos, bueno, esto fue lo que sucedió, nosotros no nos vamos a ir, nos vamos a quedar. Y si alguien quisiese enviar ayuda, nosotros desde ahora organizamos a la iglesia y vamos a ayudar. Julio, esa fue la cosa más atinada que pudimos haber hecho, porque no nos enfocamos en nuestra desgracia, nos enfocamos en qué se podía hacer en medio de la desgracia. Y cuando nos enfocamos en el qué se puede hacer, el miedo se fue
Y te digo que el miedo se fue porque las réplicas no dejaron en todo un año. Inclusive si hoy alguien nos quiere visitar en Juchitán y quiere ir de vacaciones, que lo dudo mucho, ¿verdad? De pronto hay réplicas todavía, que todavía se llegan a sentir. El terremoto de Chile llegó a tener 16,000 réplicas. Y ha sido el terremoto que más réplicas ha tenido. Bueno, después de las 16,000, el Sistema Sismológico Nacional dejó de contar. Porque en Juchitán fueron incontables. Wow. Eran a cada rato. Y como hubo un fenómeno que se llama licuación del suelo, aunque las réplicas eran leves, eran de 4.2, 5.1, se sentían como si otra vez el mundo se nos viniera encima, ¿no? Entonces vivíamos en una tensión constante. Sobre todo porque oíamos como un golpe caía en el suelo y es como si un gusano viniera debajo de la tierra. Entonces oías el golpe y luego esa cosa que venía debajo de la tierra y te decías, ahí viene. Y sí, o sea, la gente inmediatamente agárrate de donde puedas porque ahí viene la réplica, ¿no? Claro. Pues al estar enfocados, genuinamente ese temor, podíamos pasar encima de él porque sabíamos que teníamos una instrucción del Señor. Te dejé vivo para ayudar. Wow. Dimos de comer y brigadeamos 42 días. Wow. Tuvimos un grupo de personas que estuvimos brigadeando día y noche. Dimos de comer diariamente a unas 300, 400 familias diariamente. Wow. Hicimos el recuento al menos a Juchitán una vez entera, a todo Juchitán entero. Le dimos de comer y le compartimos la palabra. Increíble. En 42 días. Organizaciones como tipo ONGs, como Cadena, Operación Bendición, hicimos equipo, vinieron, intentamos limpiar un poco lo que quedó del edificio, la galera que sobrevivió, ahí se almacenaba absolutamente todo, teníamos día y noche entrando gente, fueron 42 días donde mis hijos no vieron a sus papás. Yeah. O sea, mi esposa y yo nos metimos de lleno con la iglesia, ayudar. Y fue impresionante porque cuando menos nos dimos cuenta dijimos, hemos pasado más de un mes. Hemos pasado más de un mes después del terremoto y nos logramos dar cuenta que lo que pensábamos que estaba arruinado solamente se estaba reinventando. Wow. Y en eso que Dios estaba haciendo en la iglesia y en el corazón de la iglesia, genuinamente nos estaba preparando para aquello que sabíamos que no había medios naturales para que nosotros lo hiciéramos demasiado rápido. Perdimos un edificio y hicimos una frase, se cayó la iglesia, pero no se cayó la fe. Wow. Y cuando pasó todo eso y ya al tiempo logramos edificar la nueva iglesia, que también fue en un tiempo récord que la que tuvimos que edificar, nos dimos cuenta que esto que aparentemente era una desgracia, solamente nos estaba ampliando el corazón, nos estaba ampliando la fe, nos estaba ampliando la expectativa, nos estaba haciendo que levantáramos la mirada hacia donde no la estábamos levantando. Y sí, era como yo diciendo, te voy a tener que tirar esto, porque tú sigues pensando en esto. Y yo no quiero que pienses en esto, yo quiero darte algo que ni siquiera has pensado. Entonces, jugando con amigos, de pronto me dicen, dinos para ti cuál sería la clave para de pronto tener una iglesia así. Y yo les digo, que Dios te mande un terremoto. Que Dios te mande un terremoto y vas a ver lo que Dios va a hacer demasiado rápido. Increíble. Hay tantas cosas que mientras platicabas lo que vivieron, pues varios puntos, ¿no? que me ayudan, que me hacen pensar que cualquier proceso se puede superar. Primero, la parte cuando dices que todo estaba derrumbado, ¿no? Y me imagino que tú como pastor, al invertir tanto tiempo, esfuerzo, economía, años de tu vida haciendo eso y que en un minuto se venga abajo, es devastador, ¿no? Pero el hecho que dices cómo sentiste al Espíritu Santo hablándote, ¿no? Es como tener enfrente algo que está caído y que ya no está. Aparentemente ya todo lo que invertiste no está, pero ahí está Dios. O sea, Dios queda en todo esto. Y mientras Dios queda, hay mucho camino por recorrer, ¿no? Y sobre todo, la gracia de Dios al saber, Dios me tiene aquí, ¿no? Y nos tiene aquí para algo. Pero Él está. Yo creo que pensar que no está o no sentirlo ya fuera ya lo último, ¿no? Pero saber que aún con todo abajo,
destrozado, caído, Dios está. Eso es lo que necesitamos para poder mantenernos y creer que lo mejor viene, ¿no? Porque mucha gente pasa así, ¿no? Que está invierte mucho de su vida, o la vida está perfecta, está en una cima, en lo alto, e inesperadamente algo pasa y que ¡buf!, llegas abajo, ¿no? ¿Cómo mantenerte atravesando la vida así, con momentos altos y de repente ¡buf!, bajos? Es saber que Dios está en los bajos, que Dios está en los valles, que Dios, aun cuando ves todo en ruinas o caído, Dios sigue estando ahí, ¿no? Y que Dios puede levantar aquello que se cayó o puede hacer algo nuevo, todavía mejor o mucho más grande de lo que tú has pensado, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, no sé mucho de esto, pero cuando te checan el corazón, ¿no? Y que está, ¡pup, pup, pup! ¿Verdad? Que está como que esa frecuencia de que va arriba, abajo, y cuando ya está plano, es que ya se acabó, ¿no? ¿Y cuántos desearíamos que la vida fuera así, plana, ¿no? Así, todo perfecto, todo al 100, todo genial, sin aflicción, sin enfermedad, sin terremotos, sin pruebas. Pero la vida es arriba y abajo, y es un recordatorio de que estamos vivos, de que es parte de la vida, ¿no? Como Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, en los altos y en los bajos, en las cimas y en los valles, ahí estoy yo. Y recordar que Dios está ahí te da fe y esperanza para seguir hacia adelante. Como dices tú, se cayó el templo, pero la fe estuvo ahí porque Dios estuvo ahí. Y es algo que definitivamente todos tenemos que recordar, porque como decía al principio, hay gente que está viendo sus propios procesos. Recordar que Dios está ahí nos va a mantener para seguir hacia adelante, y eso es increíble, saber que Dios estuvo ahí. Otra cosa que también me impactó lo que decías, es cómo Dios te llevó a reenfocar, ¿no? Porque fue como que Dios me tiene aquí, ayudar. Y el ayudar de alguna forma te ayudó a poder atravesar ese valle, reenfocar en que en medio de todo había una oportunidad para hacer algo, había una oportunidad para impactar la comunidad o la ciudad. Les ayudó a sobrepasar o sobrellevar ese momento difícil. Creo que también es algo práctico que podemos hacer todos nosotros en nuestros procesos, sin importar en qué estemos. Es reenfocar y ver la oportunidad, reenfocar y ver lo que Dios me quiere enseñar o lo que Dios quiere hacer en mí, a través de los momentos que yo atravieso. Y creo que eso también fue algo que ustedes hicieron, que les ayudó a mantenerse firmes, porque no, imagínate regresar diariamente y ver todo caído, pues te caes tú y te hundes, ¿no? Pero reenfocar y decir, bueno, sí está caído, pero hay algo que podemos hacer, hay algo que Dios quiere hacer, hay algo que Dios está haciendo, y eso te ayuda a mantenerte hacia adelante. Eso me hace pensar cuando David llegó al campamento filisteo, cuando estaban en orden de batalla, ¿no? Y su papá lo manda a la línea de batalla a llevarle los tacos y las tortas a sus hermanos. Y llega cuando están en orden de batalla, que es el momento cuando se están tocando las trompetas, las dianas de guerra o los cuernos de guerra, y ambos campamentos se tienen que poner frente a frente. Ese es el orden de batalla. Y entonces uno de los dos da el grito de guerra y ocurre el enfrentamiento. Bueno, David llega justo en el momento donde se debía de dar el enfrentamiento, porque ese era el orden de la guerra. Las guerras así se libraban. Pero resulta que cuando están frente a frente, sale Goliat y ya lleva 40 días diciendo, no, ¿para qué están peleando? No, nomás mándenme un campeón, y si me gana, pues nosotros le servimos, y si yo gano, pues ustedes nos servirán. Y David llega en ese momento, y es increíble lo que él presencia. Él presenció dos cosas. Número uno, el miedo del pueblo de Israel. El miedo de ver que es un gigante y decir, es que no hay nadie suficiente de nosotros para enfrentar a este gigante. Ninguno de nosotros la rifa contra este, ¿no? Claro. Pedazo de animal, ¿no? O sea, cualquiera que lo enfrente lo va a hacer pomada. Claro. Pero la segunda cosa que se enfrentó David es que entre ellos había un rumor y decían, ¿saben qué le van a dar al que vence a este gigante y salve así el honor de Israel? Pues la hija del rey va a ser su esposa. Ya no va a pagar hacienda. De cualquiera de nosotros, nomás con eso, de librarse de impuestos está machín, ¿no? Y la tercera, y el rey lo va a llenar de honores.
Lo que me impacta es que David no ve ni el miedo del pueblo de Israel, ni ve lo grande del gigante. David llegó con perspectiva. Y David llegó preguntando, ¿qué le van a dar? Al que pase por encima de esto. Entonces, tal y como lo dices, miren, si no somos intencionales en aceptar que la vida tiene buenos y malos momentos, entonces vamos a tender a culpar a Dios. La verdad es que sin Dios teníamos malos momentos, pero ahora Dios es la excusa para a quien ya le puedo echar la culpa. Ya está Dios, se supone que con él todo está perfecto, ya sé quién le voy a echar la culpa, porque se supone que si estoy en Dios no me debería de ir mal. Pero no es así. La vida es buena y es mala, o no es ni buena ni mala. La vida es así. Tiene buenos momentos y tiene malos momentos. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu perspectiva de ver la vida? Entonces, en la vida no pasan cosas. En la vida solamente pasan las cosas con los que has aprendido, con los lentes que tienes a ver esa vida. Entonces, si tienes lentes de tragedia, pues es la gente que se anda cuidando de, ay, ¿viste la noticia de los muertos de aquí de la vez pasada? Ay, las cosas en Obregón se están poniendo difíciles. Ay, todo el mundo se está yendo. Pero hay otros que se están poniendo los lentes que están diciendo que qué le van a dar al que haga de Obregón el mejor lugar para vivir. ¿Que qué van a hacer con aquel que haga de su matrimonio el mejor matrimonio que alguna vez ha existido? ¿Que qué va a pasar con aquel que haga lo mejor que puede con sus hijos? Y eso es ponerse los lentes de la perspectiva. Y Dios tiene sus propios lentes. Y cuando te atreves a ponerte los lentes de Dios, dice la Biblia que Jesús no miró la cruz. Jesús vio el gozo detrás de la cruz. La pregunta es, ¿el gozo de qué? Bueno, nos vio a ti y a mí. Salvos, libres, perdonados, siendo herederos y sentados junto con Cristo a la diestra del Padre. Y esos son los lentes que Jesús se puso. Entonces hay algo que siempre he intentado reforzar en el corazón de las personas que aconsejo, porque a veces las personas piensan, es que voy a orar que Dios me libre de esto, es que voy a orar que yo nunca pase por esto, es que voy a pedirle a Dios que Él es poderoso y yo creo en Él, no debería de estar pasando esto. Lamento decirte que Jesús no le evitó la sacudida a Pedro y le dijo, Satanás te ha pedido y no va a meter las manos. Voy a dejar que te meta tu zarandeada, querido, pero sí voy a pedir algo, que tu fe no falte. Y Jesús mismo fue el ejemplo. Estando en el huerto de Getsemaní, Él oraba, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Entonces dice la Biblia que justo después de eso, ángeles vinieron y ministraron a Jesús. La pregunta es, ¿para qué le envió a los ángeles? Solamente para darle la fortaleza para atravesar la parte del proceso que era inevitable pasar en su vida. Entonces, hay cosas que van a ser inevitables. Las pasaremos. Tú no las quieres, pero genuinamente el Señor tiene la porción para que tú puedas pasar esos procesos. Y los vas a pasar bien. La vida no se acaba. Tú vas a continuar. Te vas a levantar de eso. Es por un periodo breve. A ti te parece que eso es interminable, pero se va a acabar. Y cuando salgas de ahí, no eres el mismo nunca más. Wow. Así es, creo que la perspectiva es importantísima y el que está cerca de Dios vive eso y tiene que vivir eso, ¿no? Porque creo que es lo que hace la diferencia de una persona que está cerca de Dios o ha conocido a Dios y no. Recuerdo uno de los primeros sermones que justo mi esposa a veces me dice, porque una de las veces que me escuchó, creo que fue la primera vez que me escuchó prediqué ese mensaje acerca de cómo la Biblia ejemplifica las dos casas, ¿no? La que está sobre la arena y sobre la roca. Y dice la Biblia que sopla el viento contra las dos casas, golpea las aguas. O sea, ambas están viviendo lo mismo. O sea, la tempestad, la tormenta, está golpeando, pum, 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 y una se mantiene y una no. Y creo que la vida es así, ¿no? Nosotros estamos en Dios y puedes decir, no, yo estoy edificado en la roca que es Cristo. Sí, pero eso no evita que golpee el agua con ímpetu, el viento, tanto a ti como a la otra persona que no está edificada en Dios. Entonces viene, eso es inevitable, pues. Seas cristiano, no seas cristiano, seas un hombre de oración o no, las pruebas o las aflicciones son inevitables, vendrán. Pero ¿cuál es tu perspectiva?
¿O dónde estás edificado en este caso? ¿Dónde está edificada tu fe, tu esperanza? Porque será golpeada por un terremoto, por una pandemia, por una enfermedad, por lo que sea. Pero tu perspectiva de las cosas te ayudará a sobrepasar las situaciones, porque podrás ver más allá de lo que sucede, sino lo que Dios puede hacer con lo que sucede, ¿no? Con lo que pasa. Ves el propósito detrás del problema. Y bueno, quizá alguien tiene que arreglar su perspectiva. Alguien tiene que cambiarse los lentes. Porque ha mirado quizá a través de lo que escucha en las noticias, y ese es su lente de ver las cosas. O te excusas en que tu forma de pensar o tu realidad es así, pero en Dios, en una persona de fe, creo que lo contrario a la fe es mucho la vista, ¿no? Uh-huh. ¿No? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizá naturalmente no se ve, pero si tienes los lentes de Dios, puedes tener fe para ver donde no es algo que puede suceder, algo que puede pasar. Porque sinceramente cualquier otra persona al ver todo destruido dice aquí se acabó. Y sí puede llegar a ese pensamiento por lo mismo, porque vendrán las aguas y van a golpear. Vendrán los malos pensamientos, vendrá el desánimo, eso vendrá definitivamente. Pero cómo te mantienes en ese punto depende de tu edificación y depende de tu perspectiva. Y eso es lo que cambia nuestra vida, ¿verdad? Nuestros procesos nos llevan a seguir hacia adelante y a pensar, ok, sí, no puedo evitar mi realidad, porque muchos decían, no, puedes estar en la postura de que no, eso no está pasando. Sí está pasando. Claro, sí estás viviendo un momento difícil, no puedes negar la realidad. Sin embargo, hay fe, hay una perspectiva detrás de esto que está pasando que te ayuda a ver el propósito detrás de las cosas. Y eso nos ayuda a mantenernos hacia adelante. Así que habrá alguno que tiene que cambiar su perspectiva. Seguro, y a lo mejor alguien está preguntando, bueno, ¿y cómo cambio la perspectiva? Ajá. La perspectiva tiene que ver solamente con una cosa, la palabra que has permitido que se cultive y se siembre en tu corazón. Sí. Me recuerdo cuando Elías está huyendo de Jezabel, y es bien curioso porque imagínate, el profeta de los elementos. Ya desde ahí le puse el rango y la categoría a un tipo que es peligroso en un reino. Profeta de los elementos. Ora y cae fuego del cielo. Ora y corre más rápido que los carros de acá. Vuelve a orar y deja de llover o vuelve a llover. O sea, el tipo genuinamente es peligroso. Sí. Él dice una frase: Jehová en cuya presencia estoy, aparece en un lugar, desaparece y aparece en otro lugar. O sea, el cuate de verdad tiene poder, tiene respaldo. Pero mira lo que es de pronto perder perspectiva. Acaba de sacrificar a los profetas de Baal y de Acera porque hizo que fuego cayera del cielo. Su Dios le respondió. Y ese era el momento donde él podía reinstalar el gobierno teocrático en Israel, porque hizo que todo Israel reconociera: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero entonces Jezabel se enoja y dice: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora tu cabeza no está como la uno de ellos. Y mira lo que de pronto es perspectiva. La calamidad le dio una amnesia parcial a Elías. Acaba de ver fuego caer y la palabra de una mujer, un espíritu de intimidación, le hizo olvidar lo que Dios acababa de hacer en su vida. Amigos, a veces así son los momentos bajos. Los momentos bajos nos dan amnesia. Olvidamos esto que Dios había hecho con nosotros. Por eso David escribía: bendice alma mía a Jehová y no olvides. Sí. No olvides, porque de esto que el Señor está haciendo contigo, sumado a la palabra, lo que ponen en tu corazón y en tus pensamientos, es la perspectiva que te va a ayudar a pasar el proceso del día de mañana. Sí. Entonces dice la Biblia que Elías sale huyendo, camino hacia el desierto, y a la mitad del camino no dice la Biblia dónde, solo después habla que se mete a esta cueva donde se esconde en depresión, se queda en un encinar y se duerme. Me encanta que Dios no le reclama. Y esta es la cosa más fantástica de la gracia de nuestro Dios. Sí. Cuando tú tienes un momento vulnerable y estás huyendo de Dios, de las circunstancias o de ti mismo, Dios no te reclama. La Biblia dice que estaba dormido y solo le envía un ángel. Y la palabra ángel significa mensajero o mensaje. Y le dijo: levántate y come. No le dijo más. Una palabra en un momento bajo es suficiente
para tener perspectiva. Cuando tú te permites que una palabra del Señor toque tu espíritu, aunque no tocara tu alma, porque en el alma tú estás devastado, tú piensas que tus emociones son tu realidad, pero no son tu verdad. Entonces cuando llega tu verdad y toca tu espíritu, ese momento, ¡boom!, te da claridad inmediatamente. Se levanta, come, pero estaba tan deprimido que se vuelve a dormir. La pregunta es, ¿por qué Dios no le reclama la segunda vez? Ya te di de comer. Vamos, Elías, yo te llamé. No, eres mi gallo, no me hagas esto, ¿no? ¿Por qué no le reclaman la segunda? Los deportistas nos van a entender. Cuando un deportista tiene una lesión, ¿cómo inicia el proceso de la restauración de esa lesión? Descansando. Mándalo a descansar. Antes de mandarlo a rehabilitar, mándalo a descansar. Porque es en el descanso en el Señor donde comenzamos a ser restaurados en medio de nuestro proceso. Entonces, esa palabra te mete un periodo de descanso, donde tú comienzas a asimilar: el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi refugio, Él es la torre fuerte, Él es la piedra inconmovible, no temeré a 10,000. Y todo eso comienza a venir a tu vida en medio de tu proceso. Lo vuelve a levantar el mismo ángel, ¿verdad? Y le dice: come, y ahora le da una asignación, porque largo camino te espera. Y se levanta Elías, restaurado en sus emociones, restaurado en su fortaleza, restaurado en su fe, y ahora con una comisión: sigue, continúa, hay mucho más para ti adelante. Y es así como de pronto comenzamos a adquirir perspectiva. Deja que el Señor te dé descanso, toma su palabra, y entonces la perspectiva te dirá hacia dónde tienes que ir, porque la vida para ti continúa a pesar de lo que estés viviendo. Wow. Sí, creo que mucha gente vive ese momento bajo, donde, al igual que Elías, dice: mejor hasta aquí, ¿no? Porque has vivido quizás momentos altos y ahorita estás en un momento que no quieres vivir, incluso que no quieres enfrentar. Hay gente que prefiere no quiere enfrentarlo. Tiene esto, es una realidad, ¿no? Que muchos han vivido, incluso en el silencio lo han vivido, momentos así donde ya no quieren seguir, ¿no? Y bueno, siguen o viven por vivir o sobreviven a la vida solo porque se tiene que seguir. Creo que es importantísimo entender la parte del descanso, porque incluso gente que está viviendo momentos así complejos, como que los omite, los tapa, y dice: llenándome de cosas, se va a pasar, o el tiempo lo va a sanar, y y quizás se llenan de más cosas tratando de omitir eso, ¿no? Y al final terminas más cansado, más quemado, más abrumado. Claramente el descanso no es detener toda tu vida y aislarte, ¿no? Claro que no. El descanso es aprender a rendir cuentas, a entregar tus cargas, en este caso a Dios, a saber que Dios está ahí, ¿no? Como Él dijo: vengan a mí los cansados, ¿no? Vengan, yo estoy disponible todo el tiempo. Quizá no venimos y descansamos en Él, o no hemos hecho esto porque nos hemos enfocado mejor. Entre más me lleno de cosas, se va a pasar. Pero no es así. Y a veces es complicado enfrentar esas situaciones. Incluso es un tabú en la iglesia. Es verdad. Hablar de que estoy pasando ese momento en mi proceso. Estoy en un momento bajo, incluso aparento que estoy en la cima, ¿no? Porque ¿qué hay si la gente sabe que estoy aquí, que estoy aislado, que estoy en esta cueva? Nos es difícil enfrentarlo, pero creo que es parte de los procesos. Primero, entender que Dios no te va a dejar ahí, ¿no? Y que aunque no veas a Dios como lo habías visto antes, significa que Dios no está, como en caso de Elías. Él había visto a Dios en el fuego, y como Dios incluso se le muestra, no en la montaña, no en el terremoto, está ahí en un murmullo, en un silbido apacible. Es una forma que antes no había conocido, pero no significa que Dios no esté. Un momento bajo no significa que Dios no esté. Él está ahí, ¿no? La Biblia dice, el Salmo, que Él es nuestro buen pastor, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará ahí. Que no temamos, porque Él está.
Lamentablemente el enemigo aprovecha para hacernos pensar en nuestra cueva, en nuestra soledad, en nuestro aislamiento, en nuestro cansancio o dolor, que ya Dios no está. Es verdad. Pero Él está ahí y está disponible para darnos descanso allí, en ese momento bajo, en ese momento de valle. Podemos correr a Él y podemos descansar. Así que quizá alguien necesita correr a Dios, correr a alguien, a una persona que te ama y que le puedas mostrar tus heridas, tu dolor y que te va a acompañar, porque todos necesitamos ayuda. Seas una persona que tiene años en la iglesia o que te sientas la persona más lejana de Dios o más espiritual, todos viviremos procesos bajos, momentos bajos, y todos necesitamos de Dios y necesitamos de personas que nos acompañen en ese dolor. Jesús mismo ocupó de personas en su momento difícil de tensión. Oren conmigo, permanezcan aquí. Y podremos salir de ese momento si aprendemos a descansar. Si vivimos en ese círculo, pues el enemigo nos tendrá allí y nos hará pensar que nuestra vida se terminó, pero no porque estemos en un momento de valle o un momento bajo significa que la vida se acabó y que Dios no está. Él siempre estará. Así es. Inclusive, perdón que tome una idea, porque acabas de decir acompañados de personas, inclusive romper con el tabú de poder acudir a profesionales de la salud. Correcto. Hay psicólogos cristianos muy buenos, hay psiquiatras cristianos muy buenos. Tengo un muy buen amigo que es pastor, pero tiene un diplomado y una maestría en consejería familiar, de la restauración familiar. Y él nos platicaba que hace 20, 30 años todavía se satanizaba el hecho de que los cristianos supieran ir con un profesional de la salud, porque ¿dónde estaba tu fe? ¿Dónde estaba tu confianza en Dios? ¿Dónde estaba la palabra? Dice, pero esto es saber que Dios tiene dos tipos de salud o de sanidad. Está la sanidad divina y está la salud divina. La sanidad divina es solo lo que Dios puede hacer por medios sobrenaturales, a través de su poder. Pero la salud divina tiene que ver con todos los recursos que Dios deja para el hombre, a través de la ciencia, a través de la medicina, a través de las relaciones, a través de las consejerías, para que tú tengas una salud integral. Y eso no se puede satanizar. Claro. Creo que ayudaría en muchísimo a alguien saber que si vas con un psicólogo, no estás pecando, ni estás renunciando a tu fe, ni estás dudando de Dios. Claro. Porque un psicólogo trata los temas de las emociones. Y siendo honestos, a veces la iglesia hablamos de emociones, pero no somos profesionales en tratar las emociones. Somos profesionales en transmitir la fe, en hablar de esta palabra de fe que puede salvar a muchos. Entonces, ¿qué tendría de malo que pudiesen las personas de pronto tener esperanza al saber, no estoy solo en la batalla? Hay alguien más que me puede dar consejo acerca de esto. Nosotros mandamos a personas. Cuando de pronto encontramos, lo tuyo ya es una situación con raíces emocionales de tu infancia, de tu pasado, de las heridas, de los traumas de la niñez, de la separación, del divorcio, qué sé yo, y sí los mandamos. Y sabes lo bueno que ha sido compaginar a los dos. No negamos que Dios tiene poder, pero el tratamiento es más integral a las personas, y las personas mucho más eficientemente alcanzan libertad, pasan sus procesos y se vuelven a levantar de unas depresiones terribles, de unas ansiedades terribles, y creo que eso es bueno, que bueno que lo está sacando a la luz. Necesitamos acompañamiento, y eso es vital. Importantísimo. Quizá lo más complejo es dar ese paso, abrir una parte de ti que no es habitual que lo hagas, ¿no? Porque incluso hay personas que ni con la familia, nadie, o sea, no lo hace. Pero peleamos nuestras propias batallas y nos cansamos más, y gente en el camino se rinde. Entonces es importantísimo hacerlo, además que afectan siempre esos momentos difíciles que vivimos, que nos marcaron, afectan a nuestra vida en el futuro, pues, ¿no? Yo hace tiempo estaba escuchando acerca de los traumas, ¿no? Y una persona experta en eso decía que las heridas que suceden en el camino de nuestra vida nos marcan al punto que en el futuro, cuando estamos enfrentando una situación parecida a la que nos hirió,
nos sentimos heridos en ese momento, ¿no? Pero no es que alguien nos está hiriendo nuevamente, porque incluso puede tener buena intención la persona que está tratando de hacerte o decirte algo. Pero como estás herido, piensas que estás siendo herido en el presente, cuando ya estás herido en el pasado, ¿no? Es como una herida que como que medio sutura, pero está ahí, pero cuando la tocas, vuelve, ¿no? Y parecía una herida presente, pero realmente es una herida de atrás, del pasado, que está allí. Y entonces pensamos que la gente nos está hiriendo todo el tiempo, pero realmente es una herida que no ha sanado desde mucho tiempo antes. Y si no ha sanado, está volviendo a abrirse, y está afectando tu vida en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿no? Incluso vives pensando que todas las personas te están hiriendo, por no sanar esa parte de ti. Y eso te vive a estar sintiendo que estás siempre en el valle, ¿no? Estás abajo. Por eso es importante reconocer y saber que todo el mundo, no eres tú solamente, todos, tanto tú como yo, hemos vivido momentos bajos. Y quizá en esos momentos bajos hemos tenido heridas, hemos pasado momentos que nos marcaron, incluso que nos han traumado. Pero tenemos gente a nuestro alrededor que nos ama, que tiene una perspectiva de Dios o que es profesional para atendernos y ayudarnos y a saber que necesitamos de esa ayuda. Requerimos humildad para hacerlo y valentía, claramente, pues, pero Dios está con nosotros y Dios nos quiere sacar de ese momento de valles. Él es nuestro buen pastor y nos quiere llevar a lugares de delicados pastos, nos quiere llevar momentos en la cima. Claro que Dios quiere que estemos ahí, pero Él no nos ha dejado en el lugar donde estamos. Él nos quiere acompañar, Él nos quiere sacar hacia adelante. A veces satanizamos esta parte de la atención profesional, psicológica, incluso hablamos de ciencia y pensamos, no, eso no es de Dios, ¿no? Seguro. Hace tiempo escuché un dato que hablaba sobre los 10 mandamientos, las 10 plagas de Egipto, ¿no? Y cómo los científicos hicieron estudios y comprobaron de que las cosas no salían de la nada, sino que de que una cosa llevaba a la otra, ¿no? Causalidad. Ajá, la causalidad, de que pasó algo y eso llevaba a que la otra cosa surgiera. Y por eso surgió, por eso vinieron las 10 plagas, porque esto lo llevó al otro y al otro y al otro y al otro. No es como diciendo, no era Dios mandando esto y luego mandando lo otro. Y la persona que hablaba de esto dice, eso me hace creer aún más en Dios, porque aunque eso pareciera que me prueba de que todo es casualidad, eso me lleva a creer más en Dios, porque Dios es tan grande que sabiendo lo que puede suceder, mueve su dedo, ¿no? O su mano para hacer algo que lleve a mostrar su poder de esta forma que nada lo pudo crear, o sea, que nada lo pudo hacer más que solo Él. O sea, Él es tan poderoso que solamente moviendo un dedo hizo que surgiera todo esto para que el pueblo de Israel fuera libre, ¿no? Entonces eso en vez de decir, no, Dios no existe, al contrario, creo más en Él y en su poder, que Él lo puede hacer. Entonces de la misma forma, Dios usa medios, personas, para mostrar su poder y traer libertad a nuestras vidas. Entonces seamos valientes y en los momentos bajos corramos a personas que Dios los puso ahí para usarlas a salir de esa situación. Y vendrá el amanecer. Satanás aprovecha el poder del silencio. Por eso David escribió, mientras callé, mis huesos envejecían. El poder de la confesión, que no solo tiene que ver con los pecados, ¿verdad? Sí, sino con poder decir lo que uno siente. No es solamente porque uno necesita confiarle a alguien sus secretos o tienes una carga que no puedes resistir. No, genuinamente está sucediendo algo a nivel bioquímico. Lo que estás diciendo, que lo que hoy sentimos no tiene que ver con lo que nos hicieron hoy, sino que tiene que ver con el pasado, se llama engramas. Los engramas son como las carreteras en nuestra conciencia. Cuando tú estás reforzando el recuerdo de una experiencia, hoy la recordaste, mañana otra vez, lo que estás haciendo es recorrer el mismo camino y lo que estás haciendo es más profundo el engrama. Mientras se hace más profundo esa línea de pensamiento, ese recuerdo, a eso se le llama trauma.
Eso es justamente, el trauma se produce por la experiencia, pero se desarrolla con el recuerdo. Entonces estás recordando y se va haciendo más grande. Es como un surco, piénsalo en el campesino que está metiendo el arado y está haciendo, lo está repasando. Entonces está haciendo cada vez más grande. Jesús ofrece una solución. Las emociones no se reprenden, se reprende al diablo. Las emociones se entregan. Y la única manera de entregar emociones es externándolas. De nuevo, por eso, contar con alguien, sobre todo un profesional de la salud, la psicología lo llama catarsis. El poder decir lo que atravesé las veces que sea necesario, porque mientras estás hablando, ese engrama que se hizo así de profundo, cada vez que tú estás hablando, se está corrigiendo, al punto que ahora le tienes que meter nuevos argumentos, y ahí entra el poder de la palabra. Porque en vez de tener un trauma hecho en un engrama, ahora tienes una palabra sustituyendo a esa mala experiencia. Y ese es donde verdaderamente las cargas se sueltan. Por eso conocerán la verdad, y no estás solamente hablando del aspecto de conoceríamos la verdad de la palabra, también nosotros al poder decir la verdad de lo que estamos viviendo, por muy dura que sea, genuinamente te está dando libertad. Entonces, Dios dejó pastores, Dios dejó mentores, Dios dejó líderes, Dios dejó profesionales de la salud, pero por amor de Dios, habla. Habla, porque si lo haces, tu proceso no va a ser tan difícil cuando lo pases, porque de que lo vas a pasar, y eso me hace pensar en algo más. Lo que importa no es que salgas del proceso, porque vas a salir, ¿cierto o no? Lo importante es en quién te conviertes en ese proceso, en quién te convertiste. Entonces, si te estás convirtiendo en la persona que Dios quiso en medio del proceso, ese proceso fue bien recibido, fue bien aprovechado. Sabías que venía parte de Dios y eres de los que los pueden contar sin heridas, alabando a Dios. Hoy no estamos heridos porque vino un terremoto. Hoy hasta puedo recomendar alguno. ¿No? O a lo mejor otra calamidad, asesinaron a mi hermano. Hoy no estoy herido del asesinato de mi hermano. Y yo fui a reconocer a mi hermano. No estoy herido de haberle visto ensangrentado. Dios sigue siendo bueno, lo amo, lo voy a servir hasta el último aliento de mi vida. Pero yo tuve que hablar lo que sucedió en mí cuando yo estaba pasando por eso. Y eso me dio total libertad. Lo suplí por la palabra. Le entregué al Señor esas emociones. Las tienes que rendir. Dejé de reprender al enemigo diciendo, el enemigo que otra vez me hace pensar. No. Él no tiene el poder de hacerte regresar a una memoria que es tuya. Te mete tentaciones, te las ofrece, pero Él no tiene el poder de aventarte recuerdos que Él no sabe que tú continúas almacenando en tus pensamientos. Él no es Dios. Él no lee la mente. ¿No? Entonces, creo que es fundamental. Vengan, hablen con sus pastores, hablen con alguien, pero hablen ya y van a pasar sus procesos más fácil. Genial. En el tiempo que vivieron lo del terremoto, obviamente ayudó el saber que no estabas tú solo, estaba tu esposa, tu familia, pero estaba una iglesia, ¿no? Estaba la iglesia, que al final la iglesia es las personas, ¿no? Aunque el templo físicamente no estaba, la iglesia seguía estando, porque ahí estaban las personas, y eso ayudó a poder dar tanta ayuda a tantas personas, porque tú solo no habrías podido como pastor hacerlo, ¿no? Entonces habla de la importancia de la iglesia, y por eso Jesús dijo, la iglesia es un cuerpo, ¿no? Y lo hizo un cuerpo para que el cuerpo funcione unido y pueda lograr objetivos de vida. De la misma forma, uno, siendo parte de un cuerpo, de una iglesia, necesita de las otras personas, de los otros miembros, para poder hacerlo. Y eso sucedió, a lo que escucho, en el terremoto. Después esa familia, o ustedes que vieron cómo Dios obró en esos momentos difíciles, llegaron a un momento alto también, porque es otro momento que vivimos en la vida. Momentos altos, momentos que estamos en la cima, momentos donde vemos el fruto, ¿no? El fruto de esas temporadas a veces difíciles o
como dice la Biblia, que lo que en la noche fue llanto, en la mañana hay alegría, hay gozo, ¿no? Y incluso las pruebas están ahí. Yo pienso que Dios también a veces nos lleva por esos procesos porque quiere construir algo en nosotros para poder vivir lo que viene, ¿no? Nos prepara para lo que Él preparó, sí, ¿ok? Entonces, ustedes actualmente están viviendo un momento de gracia asombroso, pero aunque es difícil decirlo, gracias a esos valles que prepararon sus corazones, sus manos, hoy están viendo un fruto de eso que vivieron, ¿no? Y eso trae esperanza también, porque cuando estás viviendo en esa parte de la vida, en esa parte del proceso, es difícil poder ver después, ¿no? Pero creo que Jesús le dijo a Pedro, no, lo que no vas a entender hoy, lo vas a entender después. Y hoy quizá pueden entender muchas cosas que antes no entendían, ¿no? Y a veces yo ejemplifico que yo leo la Biblia y las historias que tienen esos procesos y tienen un momento de calamidad que nadie quisiera vivir, como por ejemplo la vida de Job. Pero nosotros que tenemos la oportunidad de leer todo el libro, podemos ver cómo llegará el momento de la cima, de la restitución, de la provisión. Pero Job en ese momento pues claramente no lo veía, aunque permanecía teniendo la perspectiva correcta de la vida, que lo ayudó a mantenerse en el proceso. Él no puede ver lo que nosotros vemos al leer el libro. De la misma forma Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver, por eso necesitamos su perspectiva y fe para verlo, ¿no? Pero en ese momento es difícil ver lo que viene. Quizá fue difícil para ustedes verlo, pero hoy que ven en retrospectiva eso que vivieron, quisiera que pudieras contar un poco de lo que actualmente estás viviendo como un fruto, quizá de momentos de valle y momentos bajos que han vivido. Creo que algo que se vino como consecuencia del fruto del momento del valle es que nos pusimos a trabajar. O sea, la perspectiva inmediatamente te guía hacia dar un paso fundamental. O trabajas para levantarte de nuevo, o bajas tus manos y te dejas consumir por la circunstancia que atravesaste. Sí. Estaba hablando un momento de David. David tuvo perspectiva. ¿Qué sucedió inmediatamente después de que David tuvo perspectiva? Él preguntó, ¿qué le van a dar? Entonces, literal lo que David está diciendo es, ¿nadie quiere? Yo voy. Yo voy. Ahora la pregunta es, ¿por qué David no tenía temor del gigante? Y no solo se debía a la perspectiva. Uh-huh. Si tú te pones a pensar en la historia completa, David no tenía tiempo para el temor. David venía de cuidar las pocas ovejas de Isaí, su padre, de donde la Biblia dice que él enfrentaba osos y leones. Esto es grandioso. Cuando tú vienes desarrollando una vida enfocada en lo que sabes que Dios te mandó a hacer, eso te libra del poder de los temores por el ¿qué pasará el día de mañana? ¿Qué pasará con esta circunstancia? Porque no tienes tiempo para el temor. Wow. El temor también tiene una puerta, que es la ociosidad. Te da miedo porque le entregaste tu tiempo a pensar en ese miedo. Bueno, cuando vienes activo, cuando vienes chambeando, cuando vienes trabajando, y eso yo lo resumiría como algo. Cuando él está diciendo, ¿qué le van a dar? Yo lo voy a hacer. Eso se llama tener iniciativa. Iniciativa es fe práctica. Wow. Entonces, cuando las personas tienen fe práctica, que es iniciativa, nadie va a hacer nada, yo voy a hacer algo. En ese preciso momento, tú comienzas a tener un primer fruto de tu momento difícil. Yeah. Nadie va a hacer nada. Ah, bueno, yo voy a hacer algo. Sí. ¿Qué? No tengo idea, pero yo voy a hacer algo. Después de que dimos de comer estos 42 días, nos fuimos a meter a la galera de una denominación muy, muy grande que nos prestaron su lugar para desarrollar iglesia. Y voy a decir la verdad, en esos 42 días, que la gente vio que dimos de comer desinteresadamente, sin preocuparnos por nosotros, por nuestras familias o por la iglesia, eso tocó el corazón de la gente alrededor del mundo. Que después de esos 42 días, cuando ya sabíamos que habíamos hecho la parte que nos tocaba hacer y nos enfocamos en volver a levantar la iglesia, toda la gente que vio ese testimonio, toda esa gente dijo, ¿cómo te ayuda a levantar tu iglesia?
Julio, comenzaron a enviar ofrendas de donde no te imaginas, sin nosotros pedir una sola. Conocían la historia, nos estaban siguiendo en la historia, sabían lo que estábamos haciendo y nosotros no pedimos absolutamente nada. Y un día de la nada, llamada tras llamada, tras llamada, tras llamada, tras llamada, tras llamada, que yo en un momento dije, Dios, ¿por qué nos estás enviando tanto dinero? Pero ahí viene parte del proceso. Eso es altibajo emocionante. Mientras estamos acá intentando recuperar la iglesia en este lugar que nos están prestando, juntando a la iglesia, predicando, pues habíamos dado mucho de comer, estaba llegando muchísima gente. Cuando estamos cumpliendo, me parece, los 2 meses en ese lugar, el pastor encargado de esa propiedad nos llama y nos dice, ¿saben qué? Nos van a tener que entregar el lugar. Se van a tener que ir. ¿Por qué? Porque este lugar también se dañó y ya nos llegó el recurso para arreglarlo. Y le dijimos, ¿cuánto tiempo nos puedes dar antes de que nos salgamos? Y nos dijo, máximo 6 meses. Ya tengo el terreno, ya tengo el recurso, solo tengo 6 meses. Y en 6 meses hicimos 3 turnos de hombres, mañana, tarde y noche. Y nos metimos todos a la obra, todos. Mientras estaba la iglesia, nos metimos a trabajar y le metimos con todas nuestras fuerzas. Y nunca voy a olvidar, alguien nos donó un tráiler, 30 toneladas de cemento. Y solo habíamos 5 personas en la iglesia para descargarlo. Era donación, entonces no había quien lo bajara. Llegó el trailero, se metió y dijo, nomás les doy 2 horas porque me tengo que regresar. Esto es una donación, yo voy a otro lugar. Tienen 2 horas para bajar las 30. Y tuvimos los 5, Julio, los 5. Arriba habían 2 y abajo habíamos 3. Y a bajar las 30 toneladas de cemento. No. La espalda se nos hizo garras. Pero es otro fruto del proceso. Vas más allá de lo que antes tú solías ir. Terminamos esa parte de la primera parte de lo que es la edificación del nuevo auditorio, y Dios por su gracia nos entregó ahora un auditorio 3 veces más del que teníamos antes. Teníamos un auditorio para 300 personas mucho, ahora tenemos un auditorio para 1000 personas. Y lo dejamos de nuevo listo, climatizado, con audio, con sillas, con todo, en 6 meses. Fue una locura. El día que iniciamos de nuevo las reuniones en el nuevo lugar, pues llorábamos. Increíble. Yo creo que yo lloré más que del día del terremoto por ver lo bueno que fue el Señor, lo increíble que fue Dios, lo extraordinario, y yo no tengo idea cuánto dinero pasó por nuestras manos. Ese edificio cuesta millones y yo no tengo idea hasta el día de hoy. Hay mucha gente que donó y ni siquiera sé quiénes son. Solo veía la cuenta de la iglesia, crece, y así gastábamos, porque era un dineral lo que estábamos gastando. La propiedad estaba lavada en millones al día de hoy, que yo no sé a qué hora tuve yo ese dinero. Fue Dios increíble, pero después el proceso de ganar almas. Al día de hoy, Julio, mi esposo y yo decimos algo, me faltó fe. Yo debe haber hecho un lugar más grande. Nos queda chico. Increíble. Y seguimos teniendo un corazón por la gente. Para mí estar en Juchitán es personal. He sembrado a gente muy amada ahí. Si me va bien, ahí me van a enterrar. No pienso irme de Juchitán. Y ahora lo pienso y digo, ¿cómo no queremos por un auditorio más grande todavía, no? Ahora lo vemos, chico. Pero Dios, ya no quiero otro terremoto. Mejor hago 3 reuniones, 4 reuniones, 5 reuniones. Ya vi hacia dónde voy a ampliar y voy a meter un mezanín ahora, ¿no? Pero ahora estamos disfrutando del momento alto, que es haber recuperado la iglesia, gente lindísima, discípulos. Nada es nuestro. No tengo ni una gota de crédito. Por su gracia nos llamó a esto y nosotros dijimos sí, Dios, hasta que tú nos llames a su presencia. Así que todos volvemos a ver salir el sol. Así es. Se acaba la lluvia, se acaba la noche, vuelve a salir el sol otra vez. Increíble. Pues ya no tengo más que decir después de eso.
Qué increíble historia, la cual nos anima, nos da esperanza. Quizá no vivimos lo que ustedes atravesaron, no viviremos un terremoto tal cual, pero quizá otro tipo de terremotos en nuestra vida personal, ¿no? Que suceden de la nada, que nos llevan a momentos bajos, complejos, de valles, hablando personalmente, familiarmente, laboralmente. Pero hoy nos da esperanza y algunas cosas prácticas para hacer en estos momentos complejos y recordar, uno, que Dios está ahí y que no es el final, ¿no? Sí. Que es parte del proceso, es parte de la vida, pero Dios nos va a llevar a otra parte del proceso, a otra etapa donde agradeceremos incluso los momentos difíciles, ¿no? Porque todo obra para bien para los hijos de Dios, para los que estamos conectados con Dios y tenemos la perspectiva de la vida que Dios nos da en medio de la realidad que cada uno vive en su entorno. Gracias por abrir tu corazón y compartirnos de todo esto. Nos vamos bien animados y esperamos pronto tenerte nuevamente en casa. De hecho, estamos en esta temporada de celebrar nuestro aniversario. En este fin de semana tendremos la celebración de nuestro aniversario. También tenemos tantos testimonios. Estuvimos también en el valle, estuvimos en momentos altos, pero Dios siempre fue fiel. Gracias a todos los que nos escucharon este día. Esperamos pronto tener otro